Sí, por favor, que nos hace bien porque a través del arte es como también nos entendemos. En definitiva, toda una sociedad. Y un cumpleaños muy importante en el día de hoy. Exactamente, el centenario de Julio Cortázar, y por eso decidimos convocar a dos invitados de lujo. Realmente el escritor Carlos Daniel Aleto. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Que viene de sacar un libro sobre Cortázar que se llama Diálogo para una poética de Julio Cortázar. Y por otro lado, Mario Golubov, que es biógrafo precisamente de Julio Cortázar. A los dos, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿Qué significa, Julio, para ustedes primero y en general? Después Juanpi les hace las preguntas concisas. Para mí, Cortázar... En forma personal. Sí, en forma personal. Para mí, Cortázar significa, bueno, uno de los 3 o 4 escritores más representativos del siglo XX en América Latina, no solo en Argentina. Y en Occidente, diría, uno de los cuentistas más importantes, cuyos relatos quedan para una antología del cuento universal, unos 10 o 20, lo que no es poco decir para una antología del cuento universal. Así que, bueno, nos toca ser argentinos como él y me parece un dichoso azar. ¿En tu caso? En mi caso, bueno, Cortázar es todo lo que ha sido, digamos, mi educación como escritor, como trabajé generalmente sobre alrededor del cuento, pensando en Cortázar constantemente, teniendo a Cortázar como modelo de cuentista, ¿no? Lo que decía un poco Mario. Es ese modelo único que uno tiene, que dice, bueno, el cuento perfecto está dando vuelta alrededor de esa esfera sin pelusa que decía Cortázar que era el cuento, ¿no? Una esfera sin pelusa. Bueno, entonces uno trataba... Qué linda esa definición. Claro, entonces uno trataba constantemente de sacarle las pelusas, como hacía Cortázar, a los cuentos. Y por otro lado, bueno, uno cuando lo ve desde el lado de... Yo soy licenciado en letras también, y cuando uno lo ve del lado del crítico, del estudioso, también se da cuenta de que dentro de la academia, un poco de entre otros escritores, ha sido el escritor golpeado, un poco maltratado, ¿no? Por los pares y también por la academia. Entonces como que a uno se le forma como el ser querido a proteger, ¿no? Claro, está uno bueno. tiene el cariño, entonces uno tiende a protegerlo. Carlos, entre tantos libros y tanto material sobre Cortázar, digamos, ¿cómo se te ocurrió esta idea que es muy original del libro y por qué? Digo, porque se escribió tanto sobre él que es muy difícil encontrar un tema nuevo. Sí, bueno, justamente se dio la casualidad que se publicaron las cartas de Cortázar, que era un material nuevo. Digamos, 5 tomos. 5 tomos. Primero fueron 3 tomos. Sí. Después Alfaguara sacó 2 tomos más. Empecé a trabajar con los primeros 3 tomos y me di cuenta que había un tema recurrente en Cortázar, que era la relación con el diseño gráfico, con la imagen, con la palabra, ¿no? La relación entre imagen y palabra. Y vi que ese tema no estaba tratado, que ese diálogo transemiótico, digamos, entre 2 semiosis tan distintas como es la palabra Y la imagen. no estaba tratado en la crítica. Entonces dije, bueno, voy a abordar a ver si hay algo para trabajar por este lado, y fue, digamos, una fábrica de producción muy importante, porque más allá de esa relación era un constante de Cortázar y toda una poética, ¿no? Lo que él llamaba el diálogo de las formas, entre imagen y palabra, con su amigo Julio Silva, en la cual participaban los diseños, por ejemplo, de las primeras portadas de sus libros. Las primeras tapas de los libros ya tenían... Ya tenía una idea que Cortázar constantemente proyectaba a sus diseñadores gráficos, a sus amigos artistas para que participaran. Y que tenía que ver con que la tapa no fuese un lugar, digamos, entre el tejido del texto. Digamos, a ver, texto viene de textil, de tejido, ¿no? Entonces no era algo que estaba destejido, la tapa, el lomo, del resto del tejido del libro, sino que formaba parte, ¿no? Entonces la importancia que le daba la portada y le daba el lomo, por ejemplo, Cortázar. Por ejemplo, ¿qué le ponía? Ahora A mí vamos, me Mario. parece muy interesante el libro justamente de Carlos Aleto, porque él aborda aspectos, no diría desconocidos, pero muy poco tratados en la obra de Cortázar. En general se habla de la temática o de la forma. Y Carlos lo que explora es sobre todo este aspecto, el de su relación con el libro como objeto, como volumen, como concepto. Y Cortázar, entre otras revolucionarias ideas, tenía esta, la de un libro diferente, que no se leyera como un rollo chino, decía Morelli en Rayuela, de atrás para adelante, otro
criterio de lectura, otra manera de leer y otra manera de armar un libro. Por eso hizo estos libros con planta baja y primer piso, como Último Round, o libros objeto, o libros con fotos, muy preocupados por la cobertura, por el lomo, cosa que detalla muy bien. Pero en el lomo que se ponía un labrado especial, una No, él figura decía especial. exactamente, él decía que había que preocuparse en el lomo porque estaba muy maltratado. Claro. Dentro Aparte de la uno guarda cultura los del libros libro. así. Exacto. Claro, El lomo. claro. El lomo la tapa es la parte Es lo que comercial más se del ve. libro. Sí. Es genial eso. La tapa es la parte comercial del libro, pero el lomo es la cara íntima del lector que lo guarda en la biblioteca Claro. y es lo que va a ver. Y cotidiana. Y cotidiana. Tal cual. Entonces, por ejemplo, la rayuelita tenía que estar en la tapa. Qué lindo. Tenía que, ¿no? Ah, y es verdad, y está Y en está las en la ediciones. tapa, está en el lomo. 62 ¿no? modelos para armar, el lomo También. integra la tapa y la contratapa. Claro, son los. Forma parte del mismo dibujo. Se unen las tres Claro, ciudades. se unen las tres ciudades en el lomo, que vendría a ser como el ombligo del eran libro. detalles que él vigilaba Sí, que además es obsesivamente. raro que los escritores fijarse en eso, por otro lado, porque el escritor es más de la palabra y lo demás no. Sí, importa. sí, pone la imagen que quieras. Claro, No. tal Él es cual. un adelantado de lo que sería la lectura hipertextual hoy Claro, en día. claro, ¿no? claro, Tiene que hoy que ver estamos mucho con esto. acostumbrados. Exactamente. Hoy en día uno linkea sobre una imagen, Claro. linkea sobre una palabra y se dispara hacia otro lugar. Y esa es la lectura que propone Morelli y el mismo Cortázar en Rayuela. Son ¿no? 100 años de Cortázar y 50 de Rayuela. Digo, ¿qué importancia tiene Rayuela en la obra de Cortázar? Bueno, Con tanto en que se la habla obra acá, ¿no? de él, el éxito, el gran golpe que dio en la crítica y en el mercado, y lo que se propuso. Él se propuso muchas cosas, algunas de las cuales me parece consiguió y otras, como le sucede a todos los grandes escritores, no fue más que un éxito a medias o un fracaso a medias, pero la obra artística y literaria está llena de esos semifracasos o semi-éxitos. Pero él se propuso un cambio en la novela contemporánea, una revolución en el género novela y, bueno, en los modos de lectura de la novela y del relato. Y creo que a medias lo logró. Carlos. Ah, sí. No, bueno, con Rayuela yo veo ahí un quiebre en la poética de Julio Cortázar, es más o menos lo que dice ahí. Sí. Y lo ve Esto la se puede crítica leer de en dos general, maneras, ¿no? ¿no? Exactamente, no, y lo ve la crítica en general, que empieza a hablar, por ejemplo, el primero que lo hace es David Viña, hablar de un circuito de deterioro, ¿no? De Cortázar hacia adelante de la obra. Lo cual yo discuto constantemente con esa teoría del circuito de deterioro que tanto lo ve David Viñas como Beatriz Arlo, ¿no? ¿Qué Por circuito decirlo. de deterioro? Es un circuito donde se empieza a devaluar la obra Correcto, de Cortázar. correcto. ¿no? Que la obra empieza a ser de puro divertimento, que empieza Tal a vez por la escribir gran mal, masividad. ¿no? Tal vez la gran. No, yo creo que la propuesta de de Cortázar cambia ideológicamente, pensemos por un lado. Bien. ¿no? Cambia de su postura ideológica, Sí, hay un cambio muy fuerte. ¿Cuál es el cambio puntualmente? Y empieza a apoyar los movimientos latinoamericanos, se acerca un poco más al pueblo, a la mirada de los pueblos, ¿no? Y deja un poco lo que él consideraba la literatura más burguesa. Entonces empieza a ver la literatura desde otro punto de vista. Empieza a lo que la crítica decía en ese momento es que él se ocupaba de jugar con la literatura, de ir al juego. Pero en realidad es una mirada, si uno justamente observa las cartas, las críticas, de una nueva poética. Que tiene que ver con esta relación entre imagen, palabra, un discurso nuevo. Para el que no tiene la menor idea y dice, quiero empezar a leer la literatura, que en realidad Cortázar es un autor que se lee de muy joven. Uno Sí, entra a la es literatura verdad. argentina a través de Cortázar, o sea, su sencillez, y ahora Sí. más que nunca, tal vez el lector joven más se interesa. ¿Qué libros recomiendan para empezar?
Los cuentos. Los cuentos son maravillosos. Todos los cuentos. Todos los cuentos. Bien. Sí, él, bueno, Cortázar decía que él se llevaría a su propia isla, si un día se tendría que irse, sus cuentos. Genial. Pero dijo que extrañaría a Rayuela. Muy bien, muy lindo. Buenísimo. Bueno, y recomendamos muchísimo Dale. el libro de Carlos, Diálogo para una poética, de Julio Cortázar, que está bárbaro también para entender un poco a este autor. 100 años, Dios mío, del cumpleaños de Julio el año que viene y lo seguiremos festejando, señores. Así que estarán invitados para seguir hablando de la vida y de la obra, de la vida que hay tanto, Dios mío, Sí. con el biógrafo aquí, ni más ni menos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer.